Gente, bienvenidos, bienvenidas. Estamos en un nuevo experimento de formato de charlas con Charlie desde el comedor de mi casa. Estos serían sesiones de comedor, sesiones de sobremesa, para hablar con un invitado en vivo y en directo. Está conmigo Luis Serrano. Luis, bienvenido. Hola Carlos, ¿cómo estás? Gracias. Pues muy chévere tenerte, Luis. Bueno, les vamos a contar a la gente. Luis y yo estudiamos juntos en el colegio. Sí. O sea, nos conocemos desde los 6 años. De los 6 años. Hace más de 35 para que la gente vaya haciendo cuentas. Una idea de la edad. Ha pasado tiempito, ¿no? Sí. Bueno, y me vine a dar cuenta yo de que Luis es un matemático, PhD de la Universidad de Michigan, científico de computación cuántica, y pues tiene un recorrido interesantísimo para que hablemos. Luis, cuéntale brevemente a la gente qué has hecho y en qué estás, y les decimos además dónde está tu canal y cuál es tu libro. Listo. Antes que nada, gracias por la invitación, Carlos. Un gusto verte. Y sí, no, mi trayectoria ha sido un poquito en zigzag. A mí siempre me gustaron las matemáticas desde el colegio. Entonces estudié eso. Hice el doctorado en matemáticas sin mucho plan. La idea era tal vez ser profesor de matemáticas. Después del postdoctorado me empezó a interesar la inteligencia artificial y otras cosas, tecnología. Entonces me cambié y me fui a Silicon Valley. Entonces me fui a trabajar en Google, estuve en Apple, en otros lados. Y ahí aprendí mucho y después me metí a la computación cuántica. Y ahora estoy como en una intersección de las dos. Siempre me ha gustado explicar las cosas, siempre ha sido mi pasión. Trato de no verlas con fórmulas, sino más como con ejemplitos, sí, con analogías, como la forma como uno entiende las cosas, no con abstracción. Y entonces por eso pues me puse a hacer videos en YouTube. Entonces tengo el canal Serrano Academy, tengo el libro Grokking Machine Learning, donde trato de explicarlos en un nivel más básico, como más intuitivo. Y pues en eso voy. Serrano Academy es el canal de YouTube, está en inglés y en español. Sí. El canal en inglés tiene 104,000 suscriptores. ¿Tú ya sí recibiste medallita de YouTube? Ya me llegó la plaquita de plata. No, sí. Eso me da un poquito de envidia. Vamos a ver si nos regala unos seguidores. Ya, no, a mí me falta todavía un ratico. Bueno, está en español también. Y Grokking Machine Learning es un libro sobre Machine Learning. Sí, tiene los algoritmos de Machine Learning, formas de usarlo, de usarlo bien, de optimizarlo. Y pues sí, como dije, todo es con ejemplos muy básicos. Bueno, pues vamos a hablar de eso, vamos a hablar de inteligencia artificial, vamos a hablar de algoritmos, vamos a hablar un poco de computación cuántica, sobre lo cual no sabría muy bien ni qué pregunta hacer, pero es algo que me interesa, que se relaciona con cosas de redes sociales que yo sigo de manera dispersa, y me parece que eres un invitado de lujo para esto. Entonces quisiera que dividiéramos la charla en 2 o 3 partes. Lo primero, ¿por qué estamos hablando de esto ahora? Después hablemos de definiciones, ubiquemos un poco a la gente que de pronto entraba a decir, no, esto es una cosa dificilísima, yo no sé ni de qué van a hablar, y después profundizar en algunos de estos debates, pues que por supuesto tocan con temas del futuro de la tecnología, el futuro de la humanidad, de la conceptualización del pensamiento, de la conciencia, es decir, uno aquí se puede ir a donde sea. Entonces, ¿por qué a mí me llamó la atención esto en este particular momento? A ver, hay muchas cosas pasando, pero 3 que me llamaron la atención. Lo primero, bueno, el debate de TikTok, ¿no? Es un debate que ya viene hace un tiempo es una red social distinta. De entrada habría una pregunta de si es una red social por su naturaleza, porque no está tan centrada en las recomendaciones o lo que publican los usuarios y a quienes seguimos. No es tanto la red de amigos, sino lo que el algoritmo nos recomienda, muy poderoso además. Y más recientemente este startup OpenAI, que es una entidad sin ánimo de lucro, que creo que Elon Musk está entre los fundadores. Él lo fundó y después se fue. Fue, ok. Que ha tenido 2 lanzamientos este año que han hecho mucho ruido. Por un lado es DALL-E, que es esta herramienta de inteligencia artificial que hace imágenes a partir de descripciones textuales, y más recientemente a comienzos de mes el ChatGPT, que básicamente es un bot de inteligencia artificial muy impresionante por lo primero que he visto. Esto a ti, una mirada general, ¿te parece novedoso? ¿Es algo que apenas estamos viendo pero que en el campo de trabajo tuyo ya hace mucho tiempo estaba dándose? Pues un poquito de las dos. O sea, este tipo de cosas sí, los algoritmos en realidad son bastante básicos, sobre todo el de recomendaciones. Pero lo que en realidad es impresionante pues es sí, la capacidad de cómputo que lo hace tan espeluznante, ¿no? Claro. Lo que yo he visto últimamente de DALL-E, de ChatGPT y todo eso me ha sorprendido, la verdad. Cuando lo veo describir cosas o las imágenes, es un paso más allá, me parece, de lo que yo había visto en inteligencia artificial. Claro, y creo que en cierta manera sorprendió un poco al sector, leyendo algunas reseñas pues, de personas que siguen esto mucho más de cerca que yo. Pero bueno, aquí el punto de partida es
de pronto darle un repaso y además viendo los videos tuyos de Serrano Academy tienes esa capacidad de poder simplificar y hacer asequible cierto nivel de conocimiento, pues que es muy técnico, y la gente hoy en día le hablan de algoritmos y entonces no sabe si le están hablando de Big Data, le hablan de inteligencia artificial y no sabe si eso es una red neuronal u oye todas estas cosas y no entiende muy bien de qué le están hablando. Entonces me parecería interesante empezar con unas definiciones básicas, con algunas que tengo yo y con otras que tú dirías sería importante incluirlas, pero yo diría, veníamos de una época donde se hablaba mucho de Big Data, no sé, 10 años. Después hablábamos de algoritmos y ahora ya estamos hablando de Machine Learning, pues que es aprendizaje automatizado, aprendizaje de máquinas, Sí. no hay una traducción tan clara. ¿Cómo podríamos darle un primer acercamiento a la gente de estos términos con el que quieras Pues empezar? sí, la verdad es que en realidad hay dos cosas grandes que la máquina puede hacer. Una es contestar preguntas y la otra es crear cosas. Y ahí está lo del algoritmo de TikTok y lo de DALL-E ChatGPT. El algoritmo de TikTok es contestar preguntas y ChatGPT, DALL-E es crear cosas. Mucho más difícil es crear Claro, que contestar preguntas tanto para un humano. ¿Sí? Yo puedo decir si algo es una pintura de Rembrandt, pero no puedo pintar una pintura como Rembrandt, ¿no? Entonces empecemos por el básico, que es contestar preguntas. sí, Y eso es lo que hace el algoritmo de TikTok. Y en realidad el algoritmo es el mismo para recomendaciones de TikTok o de Netflix o de YouTube o para diagnosticar pacientes o para decir si algo es spam o no. En realidad haz de cuenta que es una cajita que uno le mete una pregunta y te contesta sí o no, o te sí, contesta con un número o algo así. Entonces, ¿qué pasa con el algoritmo de TikTok? Pues dentro del algoritmo puede que sea una cosa muy complicada, en realidad no es un algoritmo así, sino es como un parche encima de otro parche que le corrigen algo, etcétera. Pero en realidad es qué es la pregunta y qué es la respuesta. sí, Entonces, la respuesta puede ser algo como, es probable que este usuario vea este video, ¿sí? O es probable que este usuario se quede mucho tiempo viendo este video, o se quede mucho tiempo en TikTok después de ver este video, algo así. Y la pregunta es simplemente, pues, le manda todo, uno le pone la información de quién es uno, ¿no? Las demográficas, género, edad, dónde está, y también lo más importante es lo de no tanto demográficas, sino comportamiento. Vio este video, vio este otro, sí. se pasó y no vio este cuando se lo recomendamos, se quedó 3 minutos viendo este, pero sí, es Solo una veo un rato cosa de este, sí. gigantesca, pero la idea es que toda esa información entra en esa caja negra y sale una respuesta para cada video, que dice, este lo va a ver por 1 segundo, este lo va a ver por 10 segundos, así, etcétera. Entonces ahí la base de un algoritmo simplemente es una serie de datos y de instrucciones que arrojan un resultado. Sí, Pero hasta ahí diríamos que no ahí están entrando elementos, ya lo vamos a mirar más profundamente de inteligencia artificial, sino simplemente se está procesando datos. sí. Pues en realidad es procesar datos, pero es aprender un poquito de los datos. Pero si tú Claro, lo piensas, el algoritmo de TikTok, si uno se olvida de eso y en vez de eso le mete datos de pacientes y algo que le diga está enfermo o no, pues es el mismo algoritmo, ¿sí? claro. Si yo le meto frases o emails y le respondo es spam o no es spam, es el mismo algoritmo, ¿sí? Porque lo que pasa es que entran datos Sí, y sale una respuesta, ¿no? Digamos, algo de reconocimiento de imagen es lo mismo. Uno le mete la imagen, ¿cómo se la mete? Pues los valores de cada píxel, ¿sí? Y esto lo procesa y sale la respuesta. La imagen es un perro o es un gato o algo así. claro. Es el mismo algoritmo. Y entonces ahí cómo entra el elemento de machine learning. El aprendizaje implica que a partir de esos datos se desarrolla una habilidad para reconocer o para arrojar resultados adicionales. Sí, pero en realidad uno lo tiende a ver como un poquito de magia, ¿sí? Sí, ¿Qué pasa? O que el computador, uno le da la impresión de que el computador piensa, el computador son números, sí. no hay ningún tipo de pensamiento ahí, simplemente hay puntajes que suben y bajan. Entonces te voy a dar el ejemplo que yo siempre doy para explicar inteligencia artificial, y es análisis de sentimiento. Hay unos algoritmos que deciden, tú le metes la frase y te dice si la frase es feliz o triste, ¿sí? Digamos que así Que no funciona. es muy preciso, que no le va tan bien o no. Pues En ahora le va análisis mejor, le va mejor. ahora le va mejor, pero hay formas de hacerlo muy básico que no va a estar bien porque el lenguaje tiene Muchos muchos matices, muchas matices, ¿sí? sutilezas, claro. Ya la está entendiendo. ChatGPT, por ejemplo, pues ya entiende el lenguaje casi que al nivel de un humano. Pero digamos que tú y yo vamos a crear un algoritmo así básico. Digamos que yo llego y yo no hablo español, ¿listo? Y yo necesito, bueno, no, es muy difícil empezar a hablar español, pero yo quiero saber si la gente me está diciendo cosas felices o tristes. Entonces, Sí, ¿cómo hago? Entonces yo te digo, bueno, Carlos, ayúdame aquí. Mira, tengo
un directorio de palabras, un diccionario de todas las palabras. Ayúdame a ponerle un puntaje a cada uno. Y la palabra, si es feliz, tú le pones puntos positivos, 10 o 20. Si es triste, le pones puntos negativos. Y cuando alguien me diga una frase, yo busco cada palabrita en el diccionario. Con eso saco un resultado. Sumo, y si me da positivo, pienso que la frase es feliz. Y si no, pues es triste. Así funcionan los algoritmos de inteligencia artificial. Ahora, tú dices, no, pues eso es mucho. ¿Cómo me va a poner a ver miles de palabras y yo no sé si ponerles buenos puntos o no? ¿Sí? Entonces, ¿uno qué hace? Pues yo empiezo con, digamos que 0 para todas las palabras. O un puntaje aleatorio. Sí. Y cada vez que oigo una frase, digamos, tú me dices, bueno, lo que tengo es una lista de 1.000.000 de frases y ya te digo si son felices o tristes. ¿Sí? Entonces yo voy por mi lista y si veo una frase feliz, pues le sumo un poquito a todas las palabras a todas las palabras de la frase, un poquito de puntos, muy poquito. Y si la frase es triste, le resto un poquito. Y si yo hago eso 1.000.000 de veces, al final termino con buenos resultados. Porque la palabra feliz puede que aparezca muchas veces en frases felices. Sí. De pronto a veces le resto, no importa. Y una palabra triste pues aparece más veces en frases tristes, entonces termina con puntos negativos. Y una palabra ambigua pues a veces aparece en frases felices, aparecen tristes. Entonces termina casi con 0. Claro. Eso es un algoritmo muy simple. Pero eso es la inteligencia artificial, ¿sí? Son números. Entonces, cuando yo termino ya con mi diccionario de palabras y todas con un buen puntaje, pues yo ya puedo saber si la mayoría de frases son felices o tristes. Ahora resulta que la van a embarrar porque la palabra no estoy feliz tiene la palabra feliz y eso tiene buenos puntos. Entonces ahí la embarra, pero digamos que funciona el 80% de veces bien. Ese elemento me parece clave para introducirlo y es cuando tú dices que funciona un 80% de veces bien, estamos hablando de que estos modelos están dirigidos hacia algo probabilístico, es decir, que toda la cantidad de datos y de entradas de insumos que procesa puede decir esto probablemente es esto. Sí, al final todo te da una probabilidad. Entonces lo que el algoritmo devuelve no te dice feliz o triste, te dice probabilidad es tanto, ¿sí? Y entonces si uno lo piensa, igual funciona el algoritmo de TikTok. Lo que pasa es que ahora yo no le estoy asignando puntos a cada palabrita, sino puntos a cada acción, ¿sí? Entonces, si miré este video, puntos. Si no hice esto, puntos. Si tengo tantos años, vivo en tal lado, le asigna puntos. Y yo llego y pues el algoritmo mira en su diccionario y dice, uy, sí, este tipo probablemente va a ver este otro video. ¿Sí? Y bueno, y si ahí pudiéramos introducir cuál sería una definición de inteligencia, pues que yo sé que este es un debate largo entre los científicos. ¿Cuál podríamos decir, en qué consiste al final decir, ok, este sistema es inteligente o esta es la definición de inteligencia de la que partimos? Sí, pues es complicado decir inteligente, pero lo que uno dice es, pues si funciona la mayoría de las veces, está bien, ¿no? Si yo logro tener los números correctos, tales que cuando yo meto esto, sale algo que probablemente funcione, pues está bien. Entonces, en un caso de medicina, pues si me logra diagnosticar pacientes con una mayoría de casos en un carro, si llegó del punto A al punto B, como que en realidad es eso, pero pues en realidad son números. Bueno, entre 2016 y 2017 la inteligencia artificial tuvo un avance grande cuando DeepMind de AlphaGo, pues que era un proyecto de Google, le ganó a Lee Sedol, que era el campeón de Go en ese momento. Veníamos de algo muy viejo que yo incluso lo seguí en el colegio de finales de los 90, cuando Deep Blue de IBM le ganó a Garry Kasparov una serie de ajedrez, pero ahí hay diferencias grandes. ¿Cómo podemos decir en qué consiste lo primero que hablamos a finales de los 90 de un algoritmo que le gana a un jugador de ajedrez a lo que ya venía pasando en 2016, 2017 cuando se da esto de AlphaGo a lo que tenemos hoy en día? Sí, pues a mí me sorprendió mucho cuando AlphaGo le ganó al campeón de Go, porque eso se esperaba que fuera en mucho rato. El ajedrez es difícil, pero más fácil para un computador entender el ajedrez. El Go tiene más posiciones en un tablero que átomos en el universo conocido. Entonces eso sí se veía muy, muy difícil, pero con una combinación de muchos algoritmos entre aprendizaje de refuerzo y de machine learning, se logró que le ganara. Y eso fue un gran paso. Pero ahí la diferencia es que cuando escriben el algoritmo de IBM para vencer a Garry Kasparov, es simplemente un algoritmo al que se alimentó con miles y miles de partidas, obviamente pues con las reglas esperadas del juego. Mientras que cuando se hace lo AlphaGo ya hay lo que tú estás mencionando, un aprendizaje reforzado
o Reinforcement Sí, Learning, que quiere decir que el algoritmo puede avanzar a partir de lo que está viendo y darse cuenta y con eso hacer ajustes en las decisiones. Sí, lo que pasa es que lo que se hizo con Go, primero se le metió muchas jugadas existentes, que fue lo que se hizo también con Deep Blue. Se le metía todo el conocimiento que teníamos los humanos y se le dejaba aprender a partir de ahí. Y eso se hizo con AlphaGo. Pero el último AlphaGo era jugando solo, ¿sí? Y jugando solo logró aprender cosas que los humanos no sabían. Logró empezar a encontrar técnicas. Y sí, el aprendizaje solo en realidad pues es parecido a lo que son todos los algoritmos de Machine Learning. Uno le da una función. En realidad todo lo que uno le dé al Machine Learning es que uno le da una función y le dice, trata de maximizar esto. Y pues el computador trata de buscar hacer movimientos aleatorios y donde ve que lo va maximizando se va por ahí, ¿sí? Entonces trata de explorar y a la vez maximizar pues alguna función de retorno. Entonces en este caso pues era ganar el juego, ¿no? Cuando tú hablas de maximizar es que finalmente el algoritmo o el sistema tiene claro el objetivo Sí. y tiene claras las reglas, pero entonces ahí viene el debate y la pregunta de en qué estado nos encontramos hoy en día en términos de inteligencia artificial, pues porque es posible diseñar una máquina que con unas reglas básicas aprenda 10 juegos de mesa y Sí. termine siendo lo mejor y rindiendo al nivel o mucho más allá de cualquier humano, pero no le puedo dar una tarea completamente indeterminada para que empiece a actuar en un ambiente. O sea, ahí tenemos una diferencia en el estado en el que estamos hoy en día, ¿verdad? Sí, en realidad el humano siempre entra a decir, las máquinas están muy enfocadas a resolver un problema, ¿sí? Sí, Y el humano tiene que más o menos decirle qué problema es y traducir ese lenguaje a números, que es difícil, hay una parte que se pierde en traducción, ¿no? Entonces, si quieres, volvamos al de TikTok por un momento, ¿sí? Algo que nos pasaba en YouTube era que estábamos tratando, el algoritmo es muy útil para maximizar lo que uno quiere maximizar, pero si uno le da algo incorrecto, pues le maximiza lo que no es y puede que no resuelva el problema, ¿sí? Entonces, por ejemplo, algo que hacemos en YouTube era tratar de que la gente vea lo más posible, la más cantidad posible. Entonces tratamos de maximizar la probabilidad de que alguien vea un video. sí, Ahora, adivina qué pasa cuando uno trata de maximizar la probabilidad, uno le muestra a la gente lo que más probablemente va a ver. sí. Resultó que eso era un problema, porque hay mucha basura. Porque uno le hace clic a mucha basura, a muchos videos que puede que tengan el thumbnail distinto a lo que a lo que van a mostrar, cosas más explícitas, ¿sí? Claro que ahí están las Sí, críticas del rabbit sí, hole que terminan recomendando sí, cosas extremas o sí. de desinformación. Sí. O incluso videos que el que más detesto yo es uno va a ver, por ejemplo, los highlights de un partido y aparece una foto del partido, pero es alguien hablando con la foto ahí, ¿sí? Que es para engañar a Ese alguien tipo de de que cosas. no te van a Y mostrar. entonces tenemos ese problema, porque Sí, si uno le muestra a la gente lo más probable que va a hacer clic, pues mucha basura aparece. Entonces, ¿cómo se soluciona ese problema? Pues cambiando la pregunta. La pregunta original era, ¿qué es lo más probable que uno le va a hacer clic? Pero uno hace clic en un video malo y se va inmediatamente. Entonces cambiamos la pregunta a qué es lo que uno más tiempo se va a quedar viendo. Y con eso cambió todo. La calidad subió mucho, porque ahora si el algoritmo dice, este lo va a ver por un segundo, pues probablemente es basura, uno entra y sale. Si le dice, este lo va a ver por un minuto, puede que sea mucho mejor video. pero ahí resuelves una pregunta sobre el engagement, pero no estás resolviendo No está resolviendo el problema. el problema. Y entonces, pues yo sé que esta es una respuesta larga, pero en principio el algoritmo tendría que tener qué cosa adicional o qué elementos adicionales para tratar de combatir el hecho de que se va a ir detrás de un comportamiento extremo, se va a ir detrás de la Sí, desinformación. en realidad uno no lo puede dejar solo, ¿sí? Porque ¿qué pasa? Igual, eso siempre pasaba en YouTube, nos decía, nuestra vicepresidente era alguien que tenía mucho, muy visionario, pues tenía mucha y curiosidad para hacer estos algoritmos mejores y decía, el algoritmo es bueno, pero no es excelente. Sí, ¿Y qué le falta para ser excelente? Y yo ahora, muchos años después, pienso, es que lo que pasa es que uno no puede traducir deseos cualitativos en cosas cuantitativas. Uno desea que le recomiende el mejor video, que le recomiende el mejor amigo, el amor de su vida en Tinder, que le recomiende el mejor artículo, pero eso no se puede medir en números, es muy difícil. Entonces toca intentar, pero siempre seguir intentando, ¿sí? sí. Entonces, por ejemplo, si yo digo el mejor video, digamos que el mejor video para mí sea un video de ir a la naturaleza, yo lo veo por 10 segundos y me voy a caminar. Ese era el mejor video. Sí, claro. Yo no me quedé viendo ese video, No. yo no lo compartí,
no le hice like, ¿sí? Mientras que si me mandan un video que me saque la piedra, Voy a que me reaccionar, radicalice, claro. yo lo veo, me quedo viéndolo, lo comparto, me pongo bravo, Comento, no sé digo qué, cosas, ¿sí? sí. Y el algoritmo es feliz, ¿sí? Pero no era el mejor video era el que yo iba a ver por 10 segundos e irme a caminar, Sí. ¿sí? Entonces uno tiene que tener mucho cuidado y siempre, yo por eso pienso que siempre debe estar un humano ahí tratando de que no pasen ese tipo de cosas. Lamentablemente pasan, porque pues has visto lo que ha pasado últimamente, la gente se ha radicalizado mucho porque se entra en un rabbit hole, ¿sí? Bueno, pero y cuando hablamos de rabbit hole es como los túneles de visión, es decir, contenido que básicamente está reforzando cierto tipo de creencias y que es contenido que se relaciona con lo mismo. Pero ahí estás hablando de dos temas interesantes que, pues, que tienen algo que ver con la idea de las definiciones y es la inteligencia artificial supervisada y la no supervisada, como el Sí, rol del humano ahí. Quisiera que nos hablaras un poco de eso. Y lo segundo que también me parece interesante y es cómo estos sistemas están sobre todo alimentados por grandes cantidades de datos sí, y lo estabas diciendo tú, hay un problema en cómo le transmites tú ese conocimiento para que haga algo con eso, sí, que es donde entiendo, estaba leyendo un libro de Stuart Russell que se llama Human Compatible, donde él habla de la limitación del mismo lenguaje para tratar de instalar una idea de sentido común dentro de la máquina. Hablemos sí. un poco de esos temas de lo supervisado y no supervisado y de este tema de los datos y de la transmisión en últimas de la instrucción. Sí, pues sí, muy buena pregunta. Pues supervisado y no supervisado vuelve a lo que estábamos hablando antes de contestar preguntas y generar cosas. Ya. Entonces, supervisado es algo donde yo ya, por decir, le meto la pregunta y le meto la respuesta, ¿sí? Entonces yo sé si el paciente, cuál diagnosis tiene, ¿sí? Yo sé si la frase es feliz o triste, yo sé si el mensaje es spam o no. Entonces, si yo le meto los datos así, con pregunta y respuesta, el computador aprende a ver qué parte de la pregunta tiene que mirar para contestar la respuesta correctamente. Eso es supervisado y ese pues ya está muy, muy bien. O sea, ese ya está muy Por perfeccionado. ¿Sí? ejemplo, Por ejemplo, reconocimiento de imagen, ya lo que estás, reconocimiento sí. de voz, sí, spam, detección de spam. Que se solucionó. Sí, las recomendaciones, Ya, ok, porque es sí. pregunta, respuesta, pregunta, Sí. respuesta, pregunta, respuesta. El no supervisado lo que quiere decir es que yo le meto los datos sin respuesta y no le digo al computador qué respuesta tiene que dar. Y el computador tiene que más o menos hacer un poquito de filosofía y entender qué son esos datos. Y ese es el más avanzado, es más difícil. Pues para un humano es más difícil, para un computador es más difícil. Y ese es el que crea cosas, ¿sí? Por ejemplo, las caras que se generan con... No sé si has visto, hay una página que se llama Which Face is Real. Y le ponen una cara real y una cara generada por computador. Y es muy difícil saber cuál es cuál. Ya es imposible darse cuenta, claro. Eso es no supervisado. Porque uno mete las caras, en un supervisado uno mete la cara y le dice, esto es una cara. Y el computador aprende a reconocer qué es cara y qué no. En uno no supervisado, uno mete 1.000.000 de caras y le oprime un botón, le dice genere una cara. Entonces lo que tiene el computador es una tarea mucho más difícil, que es entender qué es una cara. Que en ese segundo es donde estamos, donde se relaciona el otro punto que yo tocaba y es la posibilidad de que en lo que yo le estoy dando de instrucciones a la máquina, como que el lenguaje me permita darles abstracción, que es lo que es, Sí. entiendo es bastante difícil. Sí, sí, pues lo más difícil yo pienso y peligroso es, como te dije, traducir cosas cualitativas en cuantitativas. Claro. ¿Sí? Entonces uno tiene que estar metido. Te doy un ejemplo, un carro autónomo. Sí. Uno le dice, listo, llegue del punto A al punto B lo más rápido posible. Al computador no tiene que hablarle en números y tiene que decirle una cosa para minimizar, ¿sí? O maximizar. Sí. Minimiza el tiempo que llega de aquí a acá. Vale, el carro atropella a 10 personas en el camino. Y ahí lo probabilístico no funciona. No. En términos de, o sea, el carro funciona 90% de las veces, pero el 10% mata Uno no quiere que él mate transeúntes. 10%. Pues no está Sí. bueno. Entonces, ¿uno qué hace? Uno le cambia la función. Uno le dice, no, pues mire, multiplique el tiempo que se demora y réstele el número de personas que Claro. mata. No, igual la va a embarrar. Siempre va a encontrar un caso donde le diga, mire, le cumplí su deseo, encontré el máximo valor de esto y aún así es desastroso. Porque los computadores son fatales para tener como una visión global. Contexto, Si claro. yo te digo llegue lo más rápido a mi casa, pues tú sabes que no vas a atropellar a alguien, ¿sí?
pero lo sabes, yo no tengo que Sino decírtelo. como llegué rapidísimo pero atropellé a 5 personas. No, Sí. pues tampoco, no había tanto Tampoco. afán. Sí, sí, porque no tiene ese sentido común. Sí, claro. Las máquinas nos ganan en muchas cosas, pero no tienen eso. Si uno le dice a una máquina maximice algo, la máquina se lo maximiza y le llega con su resultado, ¿sí? Y puede que sea un desastre, o puede que sea, ¿sí? Completamente que no le responda a uno la pregunta. Entonces, ¿qué tiene que hacer uno? Pues tiene que ponerle tiene que estar mirándolo todo el tiempo. Entonces uno dice, bueno, llegue lo más rápido, pero no, si le se mete un peatón por delante, pare completamente. Si ve un semáforo en rojo, pare completamente. Sí, pero ahora, ¿qué pasa? Si uno está llevando a alguien de emergencia al hospital, está en un semáforo en rojo y no hay carros, pues uno se lo pasa. Uno quiere pasar, sí. Pero eso es sentido, uno no le puede decir eso a la máquina. ¿Cómo le mete uno toda esa información a una máquina? ¿Sí? Entonces, esa parte, uno puede usar las máquinas para maximizar o minimizar lo que uno quiera, pero tiene que tener cuidado. Ya me parece que los problemas pasan cuando uno deja a la máquina sola que haga sus cosas. Claro. Y los sistemas de recomendación son ahí un poquito donde han dejado a las máquinas actuar solas y han llevado a consecuencias. Sí, recomiendan desastrosas. comprar un arma, tómate este remedio que no sirve. Sí. Vamos a volver a eso hacia el final de la reflexión de lo del futuro, pero para volver a meter los ejemplos. Sí, sí, Entonces, DALL-E, hablemos de DALL-E del Sí. chat GPT. DALL-E, que es esta herramienta que hace imágenes a partir de descripciones textuales, es en últimas un sistema que no está supervisado. Es un sistema Sí. de inteligencia artificial no supervisado. Ese es no supervisado, porque genera, porque la respuesta no es sí o no, o 4 o 5, es mire lo que pinté. Mire lo ¿sí? que pinté. En realidad ese es mucho más difícil, pero ese se basa, digamos que uno puede perfeccionar la parte supervisada. Digamos que ya nos va muy bien. Por ejemplo, si yo te doy una imagen, el computador puede decir, mira, aquí hay una montaña con un pajarito, no sé qué, y una casita. Esa parte es más fácil, porque es supervisado. Sí. Yo simplemente le meto un montón de imágenes con descripciones y el computador aprende a escribir cosas de imágenes. Ahora, si tú metes la descripción, sacar la imagen es un camello. Mucho, mucho más difícil. Pero digamos que yo ya tengo ese otro que me la describe. Entonces, ¿qué pasa? Tú me mandas una descripción. Sí. Entonces el computador genera, no sé, basura. Y yo miro y digo, bueno, eso no es lo que yo quería. Pero uno saca la derivada y más o menos le va apuntando hacia dónde. ¿Sí? El computador no solo le dice, eso no era lo que usted quería, Sí. sino que le dice, bueno, ¿en qué dirección iría un poquito más cerca a donde quería? Le dice, bueno, pues mire, si mueve este píxel para allá y este píxel para allá y este para allá, queda más cerquita a lo que sería lo que usted quiere, por 1 milímetro. Sí. Listo. Lo manda otra vez, lo manda otra vez, lo manda otra vez, un proceso que se llama descenso gradiente. Y en 1.000.000 de iteraciones, pues llega a donde quiere. Con mucho trabajo, ¿no? Claro. Lo sobresimplifiqué ahí. Pero la idea es que si yo logro que un computador con el hecho de que un computador me conteste preguntas, yo puedo usarlo para que genere cosas. ¿Sí? Sí. Por ejemplo, si yo te digo, no sé, píntame la Mona Lisa. Yo no sé pintar la Mona Lisa, pero sí sé cómo se ve la Mona Lisa. Entonces tú me pintas un mamarracho. Te digo, bueno, Sí, no. está feo, pero si le pone más pelito acá, mi algoritmo me dice, lo que tú me diste, mi algoritmo dice que es 1% Mona Lisa, pero si le hace una ceja acá, es 1.1%. Ya se la sé. Se empieza a parecer más. Y entonces, entonces yo puedo usar esa parte que yo tengo de entender para crear. Obviamente, con mucho trabajo, estamos hablando de cosas espacios muy grandes, pero si se hace correctamente, se puede. Pero entonces esta versión de DALL-E que ya sale públicamente ha tenido millones y millones de iteraciones para aprender a poder Sí. hacer eso con Sí. probabilidad de que la Mona Lisa se va a parecer a la Mona Lisa. Sí. Ahí le vamos a poner a la gente algunos ejemplos porque pues, es muy impresionante Es cualquier espeluznante. cosa que uno ponga. Ha habido problemas de entrada, que eso nos abriría otro tema. Por ejemplo, cuando dicen un médico, entonces se quejaban ciertos grupos racializados de que está más representado por pone gente nombre, pone blanca. nombre blanco. O si es un ladrón, entonces sale una persona de color, entonces es un Sí. prejuicio que está introducido Sí. dentro de la máquina. Y eso es muy peligroso, porque lo que pasa es que las máquinas simplemente repiten lo que les damos nosotros. Y si nosotros le metemos datos que son racistas o sexistas, pues van a seguir sacando eso, ¿sí? Claro. Pero ahí viene entonces el chat GPT que me impresionó todavía más que DALL-E, pues porque, de nuevo, lo lanzan a principios de diciembre y todo el mundo empieza a hacer pruebas, ¿no? Vamos a poner también ahí algo en la pantalla para que la gente lo vea. Quienes están oyendo, pues pueden perfectamente entrar a ver chat GPT porque pues está abierto para todo el mundo. Entonces estaba leyendo a Ben Thompson y a Casey Newton, que son dos analistas de tecnología en Estados Unidos, y ellos mostraban ejemplos de
o casos de lo que está sucediendo, ¿no? Entonces, por ejemplo, Thompson decía que estaba haciendo una tarea con su hija y le dijo que le dijo al chat que le diera una definición del estado de Thomas Hobbes. Y el chat le sacó una cosa sofisticadísima, equivocada conceptualmente. Sí. Y estaba contando Casey Newton que en ciertos chats, como en Substack, que es donde es un chat de desarrolladores y de programadores, empezaron a vetar a los usuarios que estaban poniendo respuestas del chat, pues porque estaban equivocadas. Pero por otro lado, hay una cantidad de cosas que hace de manera perfecta. Entonces, nuevamente estamos en un sistema de inteligencia artificial que probablemente va a dar una respuesta, pero que se puede equivocar en muchos casos. Sí. ¿Sí? Y el elemento adicional para que me digas cómo lo ves tú es esto. Ya no es el Turing Test o ya no es basado en Turing Test de que yo estoy hablando y con la máquina y no la detecto, sino que la máquina me da conocimiento. O sea, por ejemplo, Casey Newton hablaba de qué son 5 tipos de zapatos que tiene que tener un hombre en un closet. Y la respuesta era impresionante. Y él decía, esto al cabo de un tiempo va a reemplazar las búsquedas en Google porque es mucho más útil. Sí. ¿Cómo has visto tú esos primeros días de esta herramienta? Sí, no, yo lo he visto muy poderoso y sí es mucho más allá que la búsqueda en Google. Sí, lo del Turing Test, pues no sé, ahí ya entra la pregunta de qué es lo que a uno lo hace humano, ¿no? Porque si uno tiene su parte racional, yo he visto muchas páginas, digamos que he leído mucho de zapatos y cuando me preguntan eso, pues yo sé dónde buscar, en qué artículo, qué información saco y respondo, ¿no? Entonces esa es una parte pues muy racional del humano, que no es lo que nos hace humanos. Tal vez hay cosas mucho más altas que nos hacen humanos, pero esa parte del humano sí el computador ya la puede imitar, ¿no? Que es buscar información, usar lógica y sacarla de una forma coherente. Claro. Y ahí, pues para los que no lo tienen del todo claro, el Turing Test fue como un paradigma de evaluación de si una persona podía o no darse cuenta de que quien estaba interactuando con uno era un computador o un Sí. algoritmo. A lo que tenemos ahora, pues ha pasado mucha agua por debajo del puente. Pero entonces, en ese punto dirías, ¿cuál crees tú que es el reto más grande de un sistema como el del chat en este momento? Pues el reto más grande, no, yo no sé, yo creo que si el chat cumple su labor es porque va a terminar respondiendo las preguntas correctamente, ¿no? Ahorita hay muchos errores, hay muchas preguntas que la gente pregunta, por ejemplo, de matemáticas, de filosofía, que las contesta muy coherente, pero muy mal, ¿sí? Y era lo que pasaba hace unos años con el aprendizaje supervisado, que le ponía una foto de un perro y decía, es una tractomula, ¿sí? Entonces, pues la idea es llegar a lo mejor posible para que cumpla su labor, ¿no? Y en eso pues le falta un poquito y pues sí hay que estar como con mucho cuidado. Y además hay Tanto. elementos de transparencia, pues porque entonces mientras a las plataformas como Google se les está diciendo cómo hace usted sus búsquedas y ahora mismo hay una gran discusión de cuál es la transparencia del algoritmo de TikTok, aquí estos sistemas de inteligencia artificial pues no nos están dando ningún tipo de origen de dónde sacan la información. Sí, hay muchos, cuando uno entra a lo que es el aprendizaje profundo, las redes neuronales, ya se pierde cualquier tipo de transparencia, ¿sí? Si es un algoritmo sencillo, por ejemplo, el que estábamos hablando antes de las palabras felices o tristes, pues uno lo ve y dice, listo, esta frase me dio esto porque tenía esta palabra, ¿sí? El momento en que uno entra a varios niveles de complejidad, eso se pierde por completo. Y hay muchas veces que el computador le está dando a uno una respuesta, pero uno nunca supo por qué. Pero resulta ser súper... Pero detengámonos ahí un segundo, Luis, porque esto es algo que en la sociedad civil, en el periodismo, se habla mucho cuando se dice que las plataformas tienen que divulgar sus algoritmos. Entonces tú dices, cuando esto ya se está haciendo en redes neuronales, no hay manera de seguirle el rastro a eso. Profundiza ahí un poco. Es muy difícil seguirle el rastro ¿Por a qué? eso. Pues hagamos de cuenta, es que una red neuronal toma la información... ¿Qué es una red neuronal? Digámosle a la gente. Digamos Sí. que el diccionario con puntajes de palabras, eso es una neurona. Sí. Entonces la neurona simplemente entra en las palabras, calcula el puntaje y saca una respuesta. Digamos que yo tengo 100 de esas neuronas, todas diferentes, todas tienen un diccionario diferente. Y cada una me saca una respuesta. Ahora en las siguientes capa pongo otras 100 y estas todas se conectan acá como tratando de imitar al cerebro. Claro. Pero estas neuronas ya no funcionan con la frase, sino con lo que trajeron estas neuronas. Sí. Y después pongo otra capa y estas funcionan con lo que trajeron de estas. Y le pongo, no sé, 100 capas.
de distintos elementos, Sí. variables y distintas Entonces funciones. resulta que si esta dice, bueno, si esta dijo que sí y esta dijo que no, entonces digo que Se sí. combina de otra manera, claro. Y empiezan a entender cosas como si yo digo no estoy feliz, pues eso quiere decir, aunque la palabra tenga un buen Que de puntaje, pronto no el no está, me lo daña. claro. Esta encuentra cosas más profundas, esta encuentra El cosas más tono, el profundas, el contexto, tono. claro. Y ya llega un punto donde es muy difícil o imposible hacer el tracking Claro, rendir cuentas de cómo qué se era. Sí, llegó a entonces eso. uno le dice, sí, la frase feliz por no sé por qué, el paciente está enfermo por no sé por qué, el email es spam por no sé por qué, Y ¿sí? ahí la máquina tiene dificultad de dar, más allá del problema de la transparencia, la máquina tiene problemas para dar cuenta de su propio proceso. Pues sí, la máquina solo bota números. Uno mira cómo No te va a interpreta decir esos llegué acá por números. acá. No. No Y necesariamente. hay muchos estudios de cómo se hace, pero es muy complicado. Y en cosas como DALI, pues es muy difícil. Entonces ha habido controversia porque a veces pues artistas dicen, oiga, me robaron mi estilo. Y exactamente sí le roban el estilo, pero cómo se ve en la máquina. Claro, hay ¿Sí? un problema de propiedad intelectual Propiedad dificilísimo. intelectual, cómo se hace, ese tipo de cosas. Las leyes van años detrás de la tecnología y aunque pues no se puede parar la tecnología, siempre hay que tratar de tener ética y tratar de, de no, sí que no voy a violar los derechos de nadie y es complicado. Douglas Hofstadter, que tiene, el científico y filósofo que tiene este libro que estábamos hablando antes de grabar, Gödel, Escher, Bach, Un eterno y grácil bucle, un libro increíble, muy Muy difícil, bueno. dice, todo el esfuerzo de la inteligencia artificial es esencialmente una lucha contra la rigidez de las computadoras. Y yo creo que esto abre un tema bastante complejo, pero por lo menos dejarlo enunciado. Tú estabas hablando de redes neuronales, pero tú estás trabajando ahora mucho más en computación cuántica. ¿Le Sí, podemos dar a la gente una definición que entienda de la diferencia y de lo que realmente es computación cuántica? claro, claro. Sí, la computación cuántica pues todavía está en etapa bebé, ¿no? Está como el avión de los hermanos Wright, que tiene mucho potencial, todavía no ha, muy poco ha Avance mostrado de todavía. avance, pero pues sí muestra mucho potencial. Yo diría que la computación cuántica pues es hacer computación, pero con diferente. El computador cuántico es muy diferente al clásico. El clásico funciona con bits, unos y ceros. ¿Cómo imagino yo un computador? Pues un millón de switches de unos y Sí. ceros. Unos están prendidos, otros están apagados. Y uno prende unos, apaga otros, conecta este a este. Si estos dos se prenden, este se prende. Sí, pero es eso. La base de conmutación de La circuitos que base dio el es origen a el Internet. bit. Sí, Sí. El bit, que es un 1 y un 0. sí. ¿Sí? El computador cuántico está basado en el qubit, que tiene un 1, tiene un 0, pero tiene todas las posibilidades entre el 1 y el 0. ¿Sí? Entonces, eso ya de por sí carga mucha más información. Si yo te quiero mandar cualquier mensaje, te lo puedo meter en un qubit, porque pues entre el 1 y el 0 Hay hay muchas números más con opciones. infinitos decimales. Yo puedo meter toda la información de los seres humanos en un qubit. Pasa que hay un problema y es que cuando uno lo observa se pierde la información y hay una cosa probabilística. ¿Sí? Un qubit está entre 1 y 0, pero cuando yo lo observo o se va al 1 o se va al 0. Y se va con probabilidad más grande si está más cerca al 1 o más cerca al 0. Pero entonces lo espeluznante que puede hacer el qubit es que como está en una superposición de 1 y 0, entonces puede hacerle una operación al 1 y una operación al 0 al mismo tiempo. Entonces puede hacer dos cosas al tiempo. Esa pequeña cosa ya lo hace mucho más poderoso. Porque un computador clásico, haga lo que haga, está haciendo una cosa a la vez. Y si yo quiero que hagan dos cosas a la vez, necesito dos computadores. Los pongo en paralelo. Necesito escalar mi número de computadores. Mientras que un computador cuántico, pues yo lo puedo hacer que haga varias cosas a la vez. O sea, entonces el qubit puede estar entre cualquier parte, entre un 0 y un 1, pero cuando el proceso necesita extraer la respuesta, lo captura en un estado específico, es Sí, básicamente. y es lo que es el verdadero número aleatorio, ¿sí? Porque yo puedo tener un qubit en la mitad entre 0 y 1, lo observo y es 1, lo observo y es 0. Es como lanzar una moneda, mientras que un computador clásico no puede generar números aleatorios, haga lo que haga. Cuando uno cree que genera números aleatorios, no son pseudo aleatorios. Es una fórmula. Un Es una computador forma. clásico es completamente determinístico, ¿sí? Si yo logro imitar todas las condiciones del universo y espicho el mismo botón, el computador clásico me va a decir exactamente lo mismo.
mientras que uno cuántico no. Pero entonces, ¿cómo aseguro? Bueno, yo creo que esta respuesta debe ser bastante difícil, pero ¿cómo aseguro el resultado que quiero en el computador Eso es un cuántico? problema de los cuánticos, no te dan resultado con gran probabilidad, pero haz de cuenta que yo te digo, tú quieres, por decir, no sé, ir por todo Colombia de la forma más rápida posible. Sí. Es un algoritmo imposible. Para un computador clásico, completamente imposible. Entonces, si yo te digo, bueno, yo te encuentro la forma más rápida de ir por todas las ciudades, pero el computador clásico se demora 10 millones de años. El cuántico te la da con probabilidad 90%. En 10 minutos. ¿Qué prefieres? Claro, me voy con esa ruta. Si uno lo corre 100 veces, pues ya tiene la probabilidad muy grande. Si le dio la misma respuesta, entonces uno lo tiene que correr muchas veces, pero uno nunca va a estar seguro de la mayoría de los algoritmos cuánticos, ¿sí? Ahora, yo exageré con eso de los 10 minutos, ese problema sigue siendo difícil. Pero hay problemas que son muy difíciles para un computador clásico. Y cuando digo muy difícil es que, pues casi que imposible. No es porque no lo puedan resolver, sino que cuando el problema crece, la dificultad crece mucho más rápido. Entonces, si el problema crece al doble de la dificultad y yo logro con el doble de computadores resolverlo, ese problema es fácil. Pero si un problema crece al doble de dificultad, al doble de tamaño, y la dificultad se vuelve 1.000.000 de veces más grande, pues haga lo que haga, yo no puedo. Claro. Yo no puedo resolverlo, porque en algún momento se me acaban los computadores, ¿sí? Ese tipo de problemas se llaman exponenciales, ¿sí? Por ejemplo, el de ir por todas las ciudades de Colombia de la forma más rápida posible, ese es un problema exponencial. Es muy difícil, porque si yo lo logro resolver para Colombia y me dan un país el doble de grande, el problema se vuelve mucho más difícil. Y en este momento, no, termino. Y un computador cuántico sí ha logrado resolver problemas, pues en teoría, resolver problemas exponenciales más fácil, porque logra hacer varias cosas al mismo tiempo. Y eso implica que muchas veces el problema crece y el computador cuántico lo logra entender. Entonces te voy a dar un ejemplo muy sencillo. Digamos que tú tienes un libro de 100 páginas y en una de las páginas hay algo especial y tienes que buscarlo. Haga lo que haga un computador clásico, tiene que pasar por todas las páginas, ¿sí? Hasta que llega. Entonces se demora más o menos lo que se demora el número de páginas, ¿sí? Si son 100 páginas, me demoro 100 segundos. O si estoy de buena 50, pero en promedio va a ser como proporcional al número de páginas. Sí. Mientras que un computador cuántico puede mirar varias al tiempo, en cierta forma. Estoy siendo un poquito abstracto, pero el hecho de que pueda hacer dos cosas al tiempo significa que puede, se demora menos de las 100 páginas en encontrar ese resultado. Entonces uno usa eso. Y los computadores cuánticos, pues una cosa que piensa la gente es que es como un supercomputador. No es. Hay cosas que puede hacer que ningún supercomputador podría hacer, ¿sí? Yo lo meto como un avión y un carro. Un avión no es un carro muy rápido. Sí. Es un avión. Hace algo que un carro no puede hacer. Bueno, y en este momento el reto más grande que tiene la computación cuántica para poder avanzar, ¿cuál es? ¿Cuáles son los límites de nuestro presente? Físicos. Los límites son el hardware. El hardware. Uh-huh. Sí, es muy complicado. Para uno hacer un qubit tiene que ser como un fotón o una partícula muy subatómica, y manejar esas partículas es muy complicado. Tienen que enfriarlo a casi cero absoluto, menos 273 grados centígrados. Manejar esa vaina es muy difícil. Y lograr sacarlo, el solo hecho de meter los cablecitos en un circuito tan pequeño es muy difícil. Entonces el hardware es el problema más grave ahorita. En cuanto a algoritmos, ya se saben muchos algoritmos que dicen, el momento en que hay un computador de este tamaño, se puede hacer todo esto. Por ejemplo, romper las contraseñas. Las contraseñas no son 100% seguras. Lo que pasa es que un computador se va a demorar millones de años en romperla. En el momento en que el computador cuántico sea de cierto tamaño, ya se pueden romper muchas contraseñas. Porque va a poder hacerlo muy rápido. Las que están con cierto algoritmo. Claro. Pero en este momento están trabajando en cambiar los algoritmos para que no lo rompa un computador cuántico. Pero va a ser una gran cosa. Pero sí, el reto más grande es físico. Y, o sea, en nuestra vida yo no voy a tener un portátil cuántico así como en la maleta. Pues yo pensé que no le íbamos a ganar al Go y yo pensé que no íbamos a hablar como ChatGPT, entonces yo ya no ¿Tú pensaste que pronto no íbamos a tener un chat? Es muy interesante leyendo esto, las predicciones que ya se cuidan mucho los científicos y los intelectuales de poner fechas. Sí. Pero en los 60 se decía que en los 80 la inteligencia artificial ya iba a estar. ¿Tú pensaste que un chat como el que estamos viendo de GPT no era? A mí me sorprendió, sí.
Entonces, pues yo ya no digo nada. Puede que tengamos Sí, un sí, computador cuántico en el bolsillo, como puede que no. no pasa en Sí, nuestras alguien vidas. alguna vez dijo, ¿quién diablos va a querer tener un computador en la casa? Sí, sí, sí. Entonces, sí, Cuando salió el portátil, el desktop de sí, Mac, sí, sí, sí. de Con el Apple. radio, alguien dijo, ¿quién va a querer oír sin poder hablar de Sí, que vuelta? oír cómo, ¿Quién, eso no. quién Sí, va a sí, sí. querer ver lo que en la televisión? Entonces yo ya... Bueno, Luis, y para entrar ya en el cierre, que creo que es la reflexión que al final mucha gente, o la pregunta que mucha gente se hace sobre el futuro, nosotros estamos acostumbrados, sobre todo pues por las películas de ciencia ficción, a estas visiones distópicas del futuro, ¿no? Y pues ya vemos cosas que a uno le dan cierto nivel de susto, por ejemplo, este chat, que a uno medio, ¿quién está ahí? ¿Quién está ahí detrás? Ujú. Entonces hablemos un poco de eso y doy de contexto algunas afirmaciones de científicos y de expertos que hablan de esto. Entonces Max Tegmark de MIT dice que no nos deberíamos preocupar tanto por la maldad de las máquinas, sino los valores con las que las diseñamos. Y él pregunta si eso es algo que vamos a poder o no alinear. Stuart Russell dice, todas esas tramas de Hollywood sobre máquinas que misteriosamente se vuelven conscientes y odian a los humanos realmente están perdiendo el punto. Es la competencia, no la conciencia lo que importa. Y el último punto, también de Russell, él dice, al haber incertidumbre sobre los objetivos de estas máquinas, tendríamos que necesariamente someterlas a los humanos, es decir, que pidan permiso, que acepten la corrección y que se dejen apagar, que es como me acuerdo Ujú. de los Simpsons del robot maloso, Ah, del sí, muñeco que el tiene el Krusty. switch off. ¿Cómo ves tú esos relatos sobre el futuro? No, pues la verdad, yo tengo dos teorías en cuanto a dónde va a ir esto. Una es la pesimista y la otra es la Vaso medio lleno, optimista. medio Te voy a vacío, dar primero la sí. pesimista para que terminemos Terminemos más, felices. sí, Yo no le tengo miedo a que venga un Terminator a matarnos de esa forma. En realidad puede que pase. Si uno le dice a la máquina que maximice una variable, la máquina se enfoca en maximizar esa variable. ¿Qué pasa si uno le dice a la máquina maximice su propia vida? Y se da cuenta que para vivir necesita el medio ambiente. Y que quién es más destructor del medio ambiente, los nosotros, humanos. Entonces nos acaba es una función matemática que está maximizando, claro. ¿sí? Entonces sí, puede pasar. Pero es como lo que dice Andrew Ng, es un científico muy famoso en inteligencia artificial. Dice, yo me preocupo por ese tipo de cosas como me preocupo por la sobrepoblación en Marte. Puede que Falta. algún día será un problema. Pero para llegar allá, primero toca llegar a Marte, primero me preocupa la sobrepoblación de la Tierra, muchas otras cosas. Entonces sí, puede que lleguemos allá, no, tecnológicamente no la veo imposible, Sí, pero de aquí a allá me parece que hay dos problemas mucho más graves. ahí viene el vaso. Sí, entonces uno es el humano con la máquina. O sea, me parece que darle la tecnología ahorita hay mucho gran parte de la tecnología se preocupa en hacer armamentos, hacer los algoritmos, mucho hacia eso y ya llega un punto donde vamos a poder destruir el planeta. O sea, hace 100 años, en una guerra mundial, murió mucha gente, el planeta quedó intacto. Hace 80 u otra, murió mucha gente, el planeta ya sufrió un poquito. En esta, es una pelea de granadas en un ascensor. O sea, entonces a eso le tengo miedo, al humano con la máquina. Con la máquina. Y a la otra que les tengo miedo, pues a lo que estábamos hablando, de que las máquinas pues empiezan a controlar de cierta forma porque nos empiezan a llevar en ese rabbit hole y nos llevan a radicalizarnos, a pensar de muchas formas que no son... Nos quita Sí, agencia, ¿no? Lo que llaman sí, la posibilidad nos quita mucho, nos definir esclaviza nosotros. mucho y eso puede ser fatal y ya lo hemos visto. Lo hemos visto en elecciones que han pasado, sí, en Estados Unidos, en Trump, todo ese tipo de cosas. La gente se ha radicalizado mucho, que es básicamente por culpa de esos algoritmos que solo maximizan una cosa. Porque es que un humano no piensa así, un humano no se preocupa solo por una cosa. Las mira todas, aunque ignore algunas, porque hay gente, pero eso a mí me parece fatal. Entonces esas dos cosas a mí me parece Ok, terribles. antes del vaso medio lleno, que me parece Sí. que sí es la nota para terminar, dentro del vaso medio vacío o dentro de los escenarios pesimistas, en este presente del chat se estaban hablando entre los analistas del final de las tareas, por ejemplo, Sí. que me parece interesante que al final no son cosas como el Terminator, sino un poco lo más real. ¿Cuál es el Sí. tipo de actividades que se van a perder primero? ¿Cuáles son los tipos de trabajo que se van a volver obsoletos? ¿Qué va a pasar con la creatividad? ¿Cómo ves tú en particular eso de los chats? Pues porque evidentemente si yo tuviera que hacer una tarea ahorita,
pues de cualquier cosa. Sí. Le quiero preguntar a ese chat si me ayuda a hacer el guión de charlas con Charlie. ¿Y cuándo crees tú que es el mayor volumen en este tipo de empresas, en este tipo de modelos de lenguaje? Sí. Yo estoy trabajando con modelos de lenguaje ahorita. Eso en los exámenes finales. Claro. Porque pues, le resume a uno el ensayo, le escribe cosas. Y no es un fraude que puedas Imagínense detectar, esto estuviera cuando estábamos en el fácilmente. colegio. Sí. A mí me habría servido una que otra Uy, me materia. da un montón, sí. Sí. Sí, a mí me hubiera servido mucho. Entonces, pues yo creo, esa es la parte optimista. Yo creo que los humanos nos reinventamos. Entonces, mi lado optimista dice que los humanos vamos a tener que de verdad descubrir qué es lo nuestro, que llevamos mucho tiempo haciéndolo. ¿Sí? En algún momento, todos, pues no sé, la mayoría de los humanos araban la tierra, trabajaban con las manos. Un humano era 2 brazos y 2 piernas. Sí. Cuando las máquinas empezaron a tener más fuerza que nosotros, más destreza que nosotros y poder hacer ese tipo de cosas, pues ¿qué pasó? ¿Los humanos nos volvimos obsoletos? Pues no, todavía ahora lo usamos para nuestro bien. Sí, ahora una persona puede arar la tierra mucho más rápido con una máquina y no todos tenemos que hacer eso. ¿Y qué pasó? Que la mayoría nos pusimos a pensar, a usar, ya no era brazos y piernas, ya no era el mundo físico, sino la mente racional. Empezamos a usar el cerebro. ¿Para qué? Para cosas que pensábamos que las máquinas no pueden hacer. Por ejemplo, escribir libros, hacer matemáticas, hacer la declaración de renta, aprender, no sé, filosofía, ciencias políticas, Claro. ingeniería, construir edificios, a pintar, ¿sí? Ahora nos dimos cuenta que las máquinas pueden hacer eso. Entonces, ¿qué pasa? ¿No? ¿Somos obsoletos? Pues no creo. O sea, me parece que ahora un arquitecto ahora ya no usa un lápiz tanto. Ya es todo por computador. Un artista ya no está echándole cincel a la piedra, sino que ahora lo hacen con un computador, en 3D, las cosas cambian, ¿sí? Entonces, pues yo creo que todo esto, si lo hacemos bien, nos va a ayudar y nos va a sacar de lo que es la mente racional. Entonces, ya por ejemplo, si un escritor, pues igual puede escribir un buen libro, lo que pasa es que ya no necesita escribir los detalles, ¿sí? Tremendo eso, ¿no? Como que el Sí. texto, sobre todo la palabra escrita, La palabra me parece escrita, que me eso es bien parece impresionante. espeluznante. Entonces, a mí me parece que si lo hacemos correctamente, pues nos vamos a dar cuenta, así como nos dimos hace cuenta un tiempo que los humanos no somos 2 brazos y 2 piernas, nos vamos a dar cuenta que los humanos no solo somos un cerebro y una mente racional, sino que hay algo más allá. Y lo que tenemos que preguntar es lo mismo que nos preguntamos antes, que era, ¿qué es lo que yo puedo hacer que la máquina Que no sigue, pueda hacer? claro. ¿Qué es lo que yo puedo hacer? Yo no puedo escribir mejor que una máquina, no puedo hacer música tal vez mejor que una máquina, yo no puedo hacer matemáticas más rápido que una máquina, pero hay cosas, uno tiene que subir y decir que hay más allá de la mente racional. Entonces hay muchas cosas que yo veo, lo que es la inteligencia emocional, lo que es El sentido el común que sentido la común, máquina no tiene. lo que es el pensamiento grupal, no tanto individual, que es tan determinístico de la cultura occidental. Y el por ejemplo, para la individualismo. gestión de los gobiernos. Sí, la empatía es algo que uno no tiene, que el computador no tiene, ¿sí? Si uno va del punto A al punto B lo más rápido posible, uno igual siente, uy, no debo atropellar gente, pues es empatía, eso es pensamiento grupal. La espiritualidad me parece a mí que es lo que a donde vamos nosotros, o sea, lo que no tienen las máquinas, la conciencia, todo ese tipo de cosas, y nos vamos a dar cuenta lo que tal vez otras culturas ya llevan años, siglos pensando, y es que el ser humano no es esa máquina de pensar y hacer silogismos y sacar conclusiones. Eso no es todo lo que somos. Somos un nivel más arriba. Entonces mi lado optimista dice que tal vez podamos enfocarnos en eso y dejar que los computadores nos hagan las tareas de la mente racional. Si me hacen la declaración de renta, voto por el futuro. Feliz. Y si me ayuda a que salga poquito para pagar, porque pues lo único que yo Claro. hago, Luis, aparte de esto, es pagar impuestos. Que minimice la cantidad de Minimice impuestos. mi Sí, riesgo. sí, sí. Luis, para irnos, bueno, está el canal tuyo de Serrano Academy, muy recomendado. Hay unos videos básicos de desde 10 a media hora, hora y media, encuentran de todo. Tu libro, Grokking Machine Learning. ¿Qué otra cosa le recomendarías a la gente, bien sea básico, que se quiera acercar a esto en un libro, en un canal o incluso una serie? Estaba viendo, por ejemplo, en estos días Playlist, la historia de Spotify, me ha parecido chévere, pero pues bueno, en general, ¿qué cosas estás mirando o le recomendarías a la gente? No, pues yo siempre, a mí una cosa que me encanta es la educación online. Yo todo lo que aprendí de inteligencia artificial lo aprendí online. Entonces, pues todo fue en YouTube, en páginas de cursos. Yo tomé cursos en Udacity, en Coursera, en todo ese tipo de... Aquí hay unas colombianas buenísimas, Ubits, por ejemplo. Entonces ahí les recomiendo que siempre estén aprendiendo. A mí me parece que uno
uno tiene esa idea de que uno aprende los primeros como 20 y pico años de vida y después ya se pone a hacer una cosa, pues las cosas cambian tanto ahora que lo que estemos haciendo en 10 años puede que no exista todavía. Entonces, siempre estar aprendiendo y pues sí, no, la verdad, yo me meto a YouTube y me pongo a ver vainas. Bueno, Entonces, y pues una recomendación. miren el canal, miren el libro, Sí. y miren, yo tengo varios cursitos, si quieren buscar, así ya aprender más en forma, te puedo dar los links, tengo un curso en Udacity, voy a sacar ahorita un curso en Coursera de las cosas básicas de Machine Learning, todo ¿Y eso. dónde te puede seguir la gente en redes para saber de cosas nuevas tuyas? Twitter, Luis Likes Math. Luis Likes Math. A Luis le gusta la matemática, sí, yo creo que sabe bastante. Sí, nerd desde chiquito. Bueno, y un plan para desconectarse de esto. ¿Qué haces cuando necesitas o cuando quieres parar de estar metido en matemáticas, en machine learning, en computación cuántica, en algoritmos? Sí, pues eso es lo de a mí me gusta salirme de la mente racional porque estoy siempre pensando con ese monólogo en la cabeza. Entonces, pues no, me gusta pues meditar, me gusta mucho salir, apagar ese monólogo, Sí, caminar, la radiola. caminar. Estaba haciendo qigong últimamente, ¿no? ¿Qué es qigong? Fue súper chévere. Es como ¿Un arte marcial? un arte, no es arte marcial, es más como de energías, más como De movimientos. Y le apagan la cabeza, porque es que yo tengo ese monólogo de la cabeza todo el tiempo y lograr apagarlo por un ratico es súper chévere. Sí. Bueno, Luis, gracias por pasar por Charlas con Charlie. Gracias Muy a ti. bacana la charla. Gente, sigan conectados. Vamos a seguir hablando de varios temas en diciembre, en enero y retomaremos pronto actividades. ¡Chao!